Bueno, lo hemos comentado durante la mañana, el ministro de Defensa sirio, Dayut Rayina, murió hoy en un ataque terrorista, según la televisión oficial, contra la sede de la Seguridad Nacional. Les contábamos que había una reunión de ministros donde se produjo este atentado suicida. Según se ha establecido, la persona que lo perpetuó era un guardaespaldas del presidente Bashar al-Assad, y entonces ha muerto el ministro de Defensa, se encuentra herido el ministro del Interior, y además está muerto un cuñado del mismo Bashar al-Assad. Queremos analizar hoy la problemática en Siria, que está tomando ribetes completamente nuevos a esta altura, junto con Guillermo Holzman. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarlos. A ver, Guillermo, aquí por lo menos hemos tenido una discusión en la mañana, una conversación, más que discusión, bastante importante, porque esto tiene un origen político-religioso. Así es. Y llama la atención, por lo menos a mí, estos últimos días, que todas las supuestas decisiones de progreso para Siria o de soluciones al conflicto para Siria vienen de Occidente. Un sector del mundo donde vemos completamente distinto el mundo a esa zona cuando es un conflicto político-religioso. Entonces, ¿cómo de Occidente se puede solucionar un conflicto de Medio Oriente donde la ideología cultural es completamente distinta? A ver, yo diría que hay que separar dos niveles por lo menos. Un nivel que es macro, donde se juega el equilibrio de las potencias y la manera en que las potencias se enfrentan en torno a una zona que tiene importancia geoeconómica, geoestratégica, porque hay gas, porque hay petróleo y básicamente además porque hay agua que todos los países de la región necesitan. Y en esa perspectiva, toda la zona de Medio Oriente y particularmente Siria tiene una importancia cultural, religiosa, civilizacional, me atrevería a decir que viene desde mucho antes de Cristo. Y que en términos políticos se concentra en la Guerra Fría, donde específicamente era parte, ¿no es cierto?, de esta suerte de división del mundo entre quienes apoyaban a Occidente, a Estados Unidos, y quienes estaban con la Unión Soviética. Rusia, al igual que China, mantienen una relación muy cercana con Siria, desde muy antaño, va a ser décadas atrás, y en consecuencia cualquier solución para Siria depende cómo se pongan de acuerdo los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tienen derecho a veto. Esto es Inglaterra, Francia, Estados Unidos, más Rusia y China, que se oponen a todas las decisiones respecto a Siria. Yo diría que ese es el primer nivel. El segundo nivel es qué hace un país como Siria, que ha tenido 42 años de un gobierno totalitario entre el padre y el hijo. Bashar al-Assad heredó el poder de su padre, desde el año 71 a la fecha ha estado con el poder, es un régimen totalitario, más bien que está, yo diría, de alguna forma tratando de mostrar una cierta democracia que es inexistente en la práctica dada la concentración de poder que tiene Bashar al-Assad, y en esa perspectiva hay que considerar que Bashar al-Assad representa, en punto de vista religioso, a un 12% de un grupo religioso que se llama Alawi y que es de origen chiita, frente a un 74% que es de origen sunita, con todas las facciones y divisiones que eso puede tener. En consecuencia, es una minoría que está gobernando Siria, lo hace por la vía de la fuerza, y que en definitiva la primavera árabe empezó a golpear en el mundo rebelde de Siria, empezó a golpear muy fuerte y a transformarse en lo que hoy tenemos, un grupo rebelde que va a tener dos expresiones, una en la calle, que son los rebeldes al ejército libre de Sirio para liberar, ¿no es cierto?, Siria, y el Consejo Nacional Sirio, que es la instancia más formal e institucional que intenta ser el interlocutor en esta suerte de mediación o negociación que Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, intenta imponer para llevar adelante un proceso de transición pacífica a un sistema, yo diría, razonablemente democrático. Y en ese proceso de transición, que no hemos visto nada, entonces, porque reuniones han tenido por montones y la verdad es que yo no sé cuál es el resultado que se puede obtener. ¿Qué se puede esperar ahora? Porque resulta que se habla porque lo decimos de manera extraoficial, no había un pronunciamiento oficial, de que el que habría cometido este atentado era un guardaespaldas de Bashar al-Assad, o sea que hasta su entorno más cercano ya está dejándolo a un lado. Desertando. Y de hecho eso es el mismo proceso que vimos en Egipto, el mismo proceso que vimos en Libia, donde los niveles de deserción van aumentando considerablemente y ya tenemos 48 personas oficiales del ejército sirio que han huido a Turquía. Hay una buena cantidad de gente que ha huido a otros países que son vecinos de Siria, y donde el grado de deserción políticos, militares y de gente cercana a Bashar al-Assad también aumenta. Eso abre las brechas de inseguridad que permiten
cometen este tipo de atentados suicidas, que da cuenta hoy día en la mañana, ¿verdad?, de la muerte del ministro de Defensa, la herida del ministro de Interior y las consecuencias obvias de un régimen que ya se siente acorralado, que está usando helicóptero artillado, que está usando vehículos pesados para poder reprimir a rebeldes que no tienen poder de fuego tan grande, o sea, tienen armamento que le han robado al propio ejército, pero no tienen una capacidad, yo diría, militar que sea importante o relevante. ¿Podría marcar un quiebre lo que pasó hoy día en términos de que la agresividad sea mayor, efectivamente? ¿De que veamos un desenlace como lo que hemos visto en otros países? Sí, a ver, yo no sé si será como los más países, yo creo que eso se va a negociar hoy día específicamente, o por lo menos lo que resta de semana. ¿Qué es lo que tenemos? Hoy día tenemos, yo diría, una guerra civil prácticamente en forma. Lo que ya Cruz Roja Internacional decía el fin de semana, yo creo que hoy día ya está. Cuando hay foco insurgente en la propia capital del país, cuando el ejército tiene que afanarse, tiene que aplicarse para poder contener estos grupos de insurgentes, el que serían los rebeldes, en definitiva tenemos ya las bases de una guerra civil en forma. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, implica que las naciones van a tener que tomar decisiones. Quería preguntarte, perdón, Guillermo, sobre la reunión de hoy. ¿Cuál es la importancia de lo que se vota hoy precisamente? A ver, la importancia tiene que ver con que Kofi Annan va a llegar con los resultados frescos, que no se lo ha dicho la prensa, de lo que conversó ayer con Putin en el concierto en Rusia y lo que está conversando hoy día en China con Hu Jintao. Va a llegar con esa visión. ¿Qué es lo que se discute en la resolución? Lo más fundamental de la resolución es si se hace mención o no al capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué dice el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas? El capítulo 7 dice que frente a una situación de inseguridad o por razones humanitarias se debe generar todo tipo de medidas económicas, políticas, financieras, turísticas, de todo tipo, que deben ser acatadas por todos los países de Naciones Unidas tendientes a aislar el país para presionarlo a una salida pacífica. Si eso no resultase, que ese artículo, que ya la presión que no ha resultado, eso sería el artículo 41, lo que corresponde es que Naciones Unidas, Consejo de Seguridad específicamente, pida el apoyo de fuerzas aéreas, navales y terrestres con la idea de imponer la paz. ¿De boinas azules o de no, boinas azules, boinas azules, o sea, cascos azules, es decir, fuerzas de Naciones Unidas. Por esa misma razón, Rusia y China se niegan a dar un apoyo a una resolución de esta naturaleza. Estados Unidos, Francia, Inglaterra y más otros países han puesto sobre la mesa un proyecto de resolución que incluye el capítulo 7. Rusia, en consecuencia, se opone, China se opone, porque básicamente, si se abre la posibilidad de que el capítulo 7 se empiece a aplicar en estos casos, también podría aplicarse para Rusia. Por una parte, recordemos que Rusia no tiene situaciones tan fáciles, tanto ni en Georgia, ni en Chechenia, ni en otros lugares, pero también implica abrir el paso para que las fuerzas de ocupación de Naciones Unidas lleguen a Siria, y en esa perspectiva no está incluido ni Rusia ni China, que no participan en los cascos azules de Naciones Unidas. Pero a su vez también lo que importa es que se pierda el control político sobre Siria, no solamente porque Rusia tiene una base importante de abastecimiento para submarinos y buques de guerra, sino porque pierde el control respecto a lo que significa el acceso a los gasoductos, a los oleoductos. Siria no tiene gran cantidad de petróleo, exporta un poco, a los minerales y a las inversiones que tiene obviamente Rusia y China en todo ese país, y que además es la puerta de entrada para conversar con Turquía, con Líbano, con Hezbollah. Hay varios otros temas que están asociados a eso. Ahora, ¿cómo ocurren las votaciones? Porque si tienen, la mayoría está con Estados Unidos, Inglaterra y Francia tienen mayoría para versus China y Rusia, que son dos. ¿Basta con el veto o el voto a favor de estos tres países? ¿O tiene que concurrir unánimemente? No, tiene que haber unanimidad entre los 5 miembros permanentes. Si no hay unanimidad, en definitiva, no se puede tomar la resolución. Perfecto. Guillermo, desde el punto de vista de lo que ocurra dentro de Siria, se pierde el control de los otros países en el caso hipotético de lo que está señalando, pero Bashar al-Assad está perdiendo el control de su gobierno, pensando en que este atentado marca la diferencia porque murieron sus ministros y al parecer por causas de su propio guardaespaldas, es decir, su círculo más cercano ya es como dar vuelta y no saber a quién tienes al lado. Claro. Entonces se empieza a perder, o puede haber inestabilidad en el gobierno de Bashar al-Assad con esto que ocurrió hoy día.
¿Puede marcar un precedente? Sí, marca un punto de inflexión a mi modo de ver, porque cuando ya te asesinan o por lo menos hubo un atentado de suicida con bomba, llega a un lugar cercano donde está el poder funcionando, en definitiva implica una ventana de inseguridad que tiene que ver con las deserciones, tiene que ver con la desconfianza, y eso normalmente supone que quien tiene el poder va quedando con un círculo cercano cada vez menor y cada vez más débil. Es lo que pasó con Gaddafi en su minuto, es lo que pasó con Saddam Hussein también en su minuto, recordemos Irak, y por lo tanto yo diría que eso cada vez se va acercando más, como Barak también en Egipto pasó algo parecido. Entonces yo diría que este puede ser el principio del fin para Bashar el-Assad. El tema acá que viene es quién está en condiciones de poder generar un gobierno de transición. Para Kofi Annan, quien debería asumir sería el vicepresidente. Sin embargo, no está tan claro de que tenga el apoyo político y religioso que necesita para poder generar las confianzas o la credibilidad o darle viabilidad, por último, a todo ese proceso. En segundo lugar, están cuestiones que han aparecido en los medios y que son preocupantes respecto a quién va a controlar el armamento químico que tiene Siria. Porque si efectivamente asumen los rebeldes, llegan a ese armamento químico, no se sabe cómo lo van a usar, no se sabe si lo van a vender o no, porque recordemos que los rebeldes son fuerzas que están luchando pero que no tienen ningún tipo de organización y su lealtad es bastante, relativa, por decirlo de alguna manera. Y en ese minuto hoy día hay una preocupación tanto en Francia como en Inglaterra y Estados Unidos de que armamento químico pueda llegar a Al-Qaeda o a otro grupo como Hezbollah. Y en esa perspectiva, yo diría, es problemático. Tampoco se sabe si la solución tiene que ser de tal forma que no vaya a incidir en la situación de Palestina e Israel, que además tiene que ver con Egipto. Entonces, el ajedrez que está ahí detrás de cómo se soluciona lo de Siria, no es solamente el tema de Siria, porque también está Irán. Entonces yo diría, hay ahí un tema de que acá hay que moverse con mucho cuidado, y probablemente los argumentos de Rusia y China pueden ser atendibles, como son también atendibles los de Occidente. Se puede sostener una matanza como la que hay en Siria, donde según algunas cifras estaríamos en 16.000 muertos y un mínimo de 6.000, o debería pensarse que Naciones Unidas, los organismos internacionales deben realmente intervenir para evitar esa matanza, o importan más los principios geopolíticos acerca del equilibrio de las potencias frente a una situación como esa? Veremos qué dicen los 5 grandes en esta reunión. Muchas gracias, Guillermo, y vamos a estar atentos a este desarrollo. Listo, gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias.